Muy buenos días, gracias por acompañarnos y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Siempre es un placer venir a convivir con ustedes un rato. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salud del suelo y la importancia que tiene para el medio ambiente, la economía y la estabilidad de la sociedad y el papel que todos nosotros jugamos en mantener una buena salud del suelo y por qué es importante. Primero que nada, hay que reconocer que la formación del suelo es muy lenta. Para formar 1 centímetro de suelo puede tomar de 100 a 1000 años. Eso es debido a que toma mucho tiempo en formarse el suelo. El suelo comienza por lo que llamamos un material parental, que puede ser roca, como el ejemplo que tenemos aquí, donde comenzamos con solo roca y a través del tiempo, por medio del clima, la lluvia, el viento, se empieza a formar el suelo, se vienen introduciendo las plantas y eventualmente tenemos un suelo que ya tiene capas diferentes y en la base se encuentra todavía el material parental. Entonces, este proceso es muy lento, toma muchísimo tiempo. Hay otros tipos de materiales parentales, aparte de la roca tenemos el aluvión, que viene siendo material que se arrastra por los ríos y los lagos. Cuando el río o el lago se seca, queda el material y ese mismo material pasa por este proceso de degradación y transformación y se crea el suelo en el cual trabajamos la agricultura. Aquí en el Valle de Napa también tenemos suelos de origen volcánico. El monte de Santa Elena era un volcán activo. Cuando hacía erupción se crearon capas de ceniza y esa ceniza con el tiempo se fue creando en el suelo en el cual todos nosotros trabajamos hoy en día. Entonces este proceso es muy lento. Y a comparación, la pérdida del suelo puede ser muy rápida. Entonces nos puede tomar 100,000 años en formar una capa delgada de suelo, pero ese mismo suelo lo podemos perder en cuestión de una temporada o un par de años si no trabajamos el suelo de una manera sostenible, una manera regenerativa. Entonces tenemos que darle el cuidado necesario al suelo para que el suelo pueda mantenerse saludable y nos pueda dar lo que nosotros le pedimos. Debido al mal manejo del suelo en todo el planeta, hemos perdido ya aproximadamente 30% de los suelos que en algún momento nos dieron alimento, los hemos perdido. Entonces, lo que la humanidad ha hecho es, cortamos bosques, selvas, trabajamos el suelo, no le tenemos cuidado, lo degradamos, lo abandonamos, nos vamos a otro bosque, a otra selva, lo degradamos y así continuamos. Entonces, ya el 30% de esos suelos que nos daban alimento se han perdido, que probablemente nunca los vayamos a volver a recuperar y nos estamos avanzando más y más en los ámbitos naturales. Esto no puede seguir sucediendo, no podemos seguir haciendo esto. Sobre todo si queremos alimentar saludablemente a una población que sigue aumentando. Estamos esperando 10,000 millones de personas en el planeta para el 2050. Entonces tenemos que alimentar a toda esa gente y al mismo tiempo toda esa gente va a necesitar espacio para vivir. Entonces el problema al que estamos enfrentando es que es necesario que produzcamos más comida en menos tierra. O sea, que los suelos nos den más de lo que ya nos están dando para nosotros poder continuar a alimentar y darle vivienda a la humanidad. Entonces, para nosotros poder hacer eso, tenemos que tenerle el cuidado al suelo que se necesita. Quiero hacer una distinción antes de continuar la conversación de qué es la diferencia entre el suelo y la tierra. El suelo es un ecosistema dinámico, es un ecosistema vivo en el cual las plantas crecen, en el cual nuestros bosques crecen. A comparación, la tierra es inerte, la tierra no tiene vida. La tierra es lo que encontramos cuando barremos la cocina, es lo que tenemos en las uñas, es lo que utilizamos para la construcción. En muchas ocasiones, yo también a veces lo hago, utilizamos los nombres intercambiablemente, suelo, tierra. Muchas veces hablamos trabajar la tierra en cuanto hablamos de la agricultura, pero en sí la tierra es inerte, no tiene vida. Entonces ustedes pueden tener un suelo
que el cual por no tenerle cuidado se degrada y se convierte en tierra. Y de igual manera pueden tener tierra que si la trabajan de alguna manera para atraer la vida se puede convertir en suelo. Pero el suelo tiene vida y eso creo que es uno de los mensajes más importantes que quiero que se lleven consigo el día de hoy, es que el suelo está vivo y como tal requiere de cuidado, requiere de amor. Y cuando están caminando en los viñedos, quiero que observen hacia abajo y se den cuenta que abajo de sus pies es todo un universo lleno de vida. Vamos a hablar más acerca de esto en las siguientes secciones. Bueno, habiendo hablado de eso, al ser un ecosistema vivo, el suelo tiene salud. Podemos medir la salud del suelo. Entonces, ¿cómo determinamos un suelo saludable? Bueno, igual que nosotros, un suelo saludable es un suelo que puede cumplir sus funciones. Cuando ustedes y yo estamos enfermos, nos sentimos débiles, no podemos hacer nuestras funciones. Entonces, de igual manera, un suelo saludable tiene que cumplir sus funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, proporcionar un medio estable para que las plantas prosperen, infiltrar y retener el agua de manera eficiente, circular los nutrientes y proveer un hábitat saludable para una comunidad de microorganismos variada y saludable y al mismo tiempo ayudar a prevenir que haya enfermedades para las plantas. Los suelos sanos que tienen buena salud van a poder hacerle frente con más facilidad a efectos climatológicos extremos. Si llueve demasiado, si no llueve, calor, frío, un suelo sano igual que nosotros puede recuperarse con más facilidad. Para nosotros medir la salud del suelo, la manera en que nosotros interpretamos la salud del suelo es en base a sus características físicas, químicas y biológicas. Igual que nosotros también hay manera de asesorar la salud del suelo. Voy a hablar muy brevemente de ello aquí porque voy a entrar en más detalle en las siguientes secciones, pero estas propiedades físicas, químicas y biológicas tienen que estar en balance y se afectan unas a las otras. Si los aspectos físicos no están funcionando bien, va a afectar a los otros aspectos y de igual manera. Entonces, cuando nosotros tratamos de administrar el suelo para mejorar su salud, es necesario tomar en cuenta estas tres características. Al final, tengo un código para que tengan una copia de la presentación, entonces si no alcanzan a tomar los apuntes necesarios, con toda confianza también me pueden llamar, podemos seguir la plática, en el almuerzo también si gusta, entonces me dan tiempo reducido. En la primavera damos una clase de 5 horas hablando de esto, aquí me dan solamente 1 hora, entonces tratamos de hablar los temas un poco más generalmente, no se preocupen si se les pasa un poco de información, me pueden llamar o al final les facilito una copia de la presentación. Entonces tenemos que encargarnos que estas propiedades físicas, químicas y biológicas estén en balance. Y lo más importante para crear ese balance es mantener niveles adecuados de materia orgánica en el suelo. Esa materia orgánica, les voy a hablar en más detalle, es lo que va a definir esas propiedades físicas, químicas y biológicas. ¿Okay? Entonces les explico en más detalle, síganme el viaje por el momento. Les voy a explicar de dónde viene esta materia orgánica. La materia orgánica del suelo inicia por el proceso de fotosíntesis. Las plantas toman dióxido de carbono de la atmósfera, toman agua y toman la luz solar y crean azúcares. Esos azúcares las plantas las utilizan como su medio de alimento, pero al mismo tiempo aproximadamente la mitad de esos azúcares los desechan en el suelo. La razón es porque esos azúcares van a alimentar a la biología, a los microorganismos del suelo que la planta necesita para poder circular nutrientes y hacerle frente a enfermedades. Entonces, cuando estos microorganismos se reproducen y mueren, sus cuerpos se incorporan en el suelo. Cuando las plantas, las raíces y los residuos de las plantas se descomponen, también se incorporan en el suelo. Entonces, entre los azúcares de las plantas, el cuerpo de los microorganismos y las plantas que se han desintegrado, eso es la materia orgánica del suelo. Entonces, vamos a hablar hoy de por qué es tan importante la materia orgánica y de qué podemos hacer nosotros para encargarnos de que haya suficiente materia orgánica en el suelo. ¿Okay? Entonces, lo primero es que la materia orgánica es el alimento de los microorganismos. Sin los microorganismos en el suelo, la planta no puede procesar nutrientes. La planta necesita de esos microorganismos para movilizar y almacenar los nutrientes. Entonces, eso es lo primero por lo cual la materia orgánica es importante. Lo segundo es que la materia orgánica es un almacén de nutrientes. Los nutrientes en el suelo se almacenan en la materia orgánica y al mismo tiempo la materia orgánica ayuda a regular el pH, que ayuda a que la planta pueda utilizar los nutrientes con mayor facilidad. Más detalle más adelante.
También al mismo tiempo, la materia orgánica sirve como un pegamento para que el suelo pueda mantener una buena estructura y de esa manera tener buenos poros y pueda absorber agua y hacerle frente a la erosión, que el suelo no sea débil y se nos deshaga cuando llueve o cuando hay mucho viento. Y al final de cuentas, la materia orgánica es lo que va a hacer ese balance entre lo físico, lo químico y lo biológico. ¿Okay? Si alguien tiene alguna pregunta en lo que estamos aquí, con toda confianza, de igual manera vamos a dar un poco de tiempo al final por si alguien tiene preguntas. La siguiente pregunta sería, ¿cuánta materia orgánica realmente necesitan los suelos? Bueno, la respuesta es que cada suelo es diferente. Los suelos arenosos tienden a tener menos cantidad de materia orgánica. Los suelos arcillosos que tienen más barro tienden a poder retener más materia orgánica. Entonces, cada suelo tiene sus límites. Pero si alguien quiere saber exactamente cuánta materia orgánica el suelo tiene, se mandan muestras a un laboratorio, que no es muy caro. Y si alguien quiere saber cuál sería la capacidad del suelo para retener la materia orgánica, se pueden mandar muestras de lugares alrededor de la granja, alrededor del viñedo, que sean naturales, como un bosque o un pastizal que nunca se ha trabajado, y esos suelos tendrían la mayor cantidad de materia orgánica. Los suelos que se trabajan por medio de la agricultura es imposible que tengan esa misma cantidad, pero de ahí nos da un ejemplo de qué le podemos pedir al suelo. No lo podemos comparar entre nosotros y los vecinos. Tiene que ser entre un hábitat natural que nunca se haya trabajado. Esta foto de aquí les indica más o menos cómo nosotros hablamos de qué se considera un suelo saludable. La mitad del suelo tiene que ser espacio poroso para que se conserve el agua y el aire. La persona que va a presentar después del almuerzo les va a hablar más acerca de lo que eso conlleva con el riego. El 45% más o menos es lo mineral, la arena, la arcilla, lo que conlleva lo físico del suelo, y aproximadamente 5% es lo que se considera adecuado para la materia orgánica, pero ese porcentaje puede ser menos o puede ser más dependiendo del tipo de suelo que tienen, pero más o menos 5% es lo que estamos buscando para que el suelo pueda estar sano. El nivel de materia orgánica también va a cambiar, va a subir o va a bajar de la manera en que nosotros trabajemos el suelo. Entonces, la manera en que nosotros administramos el suelo va a afectar si estamos poniendo materia orgánica dentro o si la materia orgánica se está perdiendo. Al final de cuentas, lo que se tiene que hacer es aumentar la materia orgánica lo más posible, tratar de mantener los niveles de materia orgánica lo más alto que sea posible. Esa es la meta. Voy a tomar una pausa muy pequeña para hablarles de las implicaciones globales acerca de poner esta materia orgánica en el suelo. Como les venía diciendo, la materia orgánica comienza del proceso de las plantas. Entonces, las plantas están jalando dióxido de carbono de la atmósfera y lo están poniendo en el suelo. Esto es muy importante porque el dióxido de carbono en la atmósfera, las cantidades han aumentado drásticamente por la industrialización de la humanidad. Y esas cantidades que están aumentando de dióxido de carbono agravan el efecto invernadero del planeta. Entonces, el planeta mantiene una temperatura regulada porque tiene estos gases que atrapan, como si fuera un invernadero, atrapan la radiación solar. Cuando nosotros aumentamos el grosor de esa capa, atrapamos más y más temperatura. Entonces, como hemos aumentado el dióxido de carbono por los automóviles, estar quemando combustibles fósiles, todo eso, estamos agravando el calentamiento global y eso está causando cambios climáticos a una escala global. Por eso hay más sequías, por eso hay tormentas más fuertes, por eso hay más incendios. Entonces, si nosotros trabajamos los suelos de una manera que introducimos más materia orgánica, estamos sacando ese dióxido de carbono de la atmósfera y lo estamos poniendo en el suelo. A eso le llamamos el secuestro de carbono. Entonces, entre más podamos hacer eso, más quitamos dióxido de carbono de la atmósfera y más podemos contribuir a mitigar el problema del cambio climático global. Entonces, no podemos pasar de darnos cuenta que todos podemos tomar parte, aunque sea pequeña, pero acumulativa, en ayudar al cambio, a contrarrestar los efectos del cambio climático. Es algo muy, muy importante. Ok, entonces ahora sí voy a entrar en detalle a estas propiedades que les vengo hablando. Vamos a empezar por las propiedades biológicas. Lo más importante que quiero que se lleven el día de hoy es que entiendan que el suelo está vivo. El suelo es hogar para miles de millones de organismos. Una cucharada de suelo del viñedo en el que estén trabajando o su jardín
esa cucharadita contiene más microorganismos que todos los seres humanos que existen el día de hoy en el planeta. Una sola cucharada. Entonces, cuando les digo que están caminando en un universo cuando están en el viñedo, no estoy exagerando. Estamos hablando de miles de millones de microorganismos. Y todos estos organismos tienen una función para ayudar a que el suelo se mantenga sano y nos pueda dar lo que nosotros necesitamos y mantenga plantas sanas. Entonces, hay 5 organismos principales en el suelo. Tenemos las bacterias, los actinomicetos, los protozoos, los nematodos y los hongos. Y cada uno de estos organismos tiene una función especial en el suelo. Las bacterias movilizan los nutrientes, digieren los nutrientes y los hacen accesibles de una manera que la planta los puede acceder. Un ejemplo son las bacterias nitrosomonas. Esas bacterias nitrosomonas ayudan a fijar el nitrógeno. Las plantas no pueden tomar el nitrógeno a la atmósfera y utilizarlo como fertilizante. Tiene que ser procesado por las bacterias. Las leguminosas, como las habas o los frijoles que utilizamos en los viñedos como cultivos de cobertura, en las raíces tienen estas bacterias. Y es por ello que ese tipo de cultivo de cobertura ayuda a atraer el nitrógeno. Entonces, la planta no lo hace por sí solo. Necesitamos de la bacteria para que nos ayude a hacerlo. El siguiente tipo de microorganismos son los actinomacetos. Estos organismos ayudan a digerir la materia orgánica. Cuando ponemos cualquier tipo de materia de planta en el suelo o que se incorpora, estos son los organismos que van a ayudar a digerir la materia orgánica y nos ayudan a procesar los nutrientes. Los protozoos se alimentan de la bacteria, entonces es como si fuera la cadena alimenticia. Entonces los protozoos se alimentan de la bacteria, entonces redistribuyen los nutrientes mientras están consumiendo la bacteria. Los nematodos, en el suelo tenemos nematodos buenos y malos. Hay unos que son parasíticos que dañan a la planta y por eso en algunas ocasiones utilizamos la planta de la mostaza que los afecta. Pero al mismo tiempo tenemos nematodos que son aquellos que se alimentan de los nematodos patógenos. Entonces, al nosotros tener una comunidad de nematodos beneficiosos en el suelo, podemos ayudar a contrarrestar los impactos de los nematodos que no son buenos. En mi opinión, el microorganismo en el suelo más importante serían los hongos. Hay un hongo que se le denomina hongo micorrícico que tiene una relación beneficiosa con las raíces. Esta es una foto de sigo pensando que no es. Estas son las extensiones de la raíz y este hongo se aloja en la raíz, pero es una relación beneficiosa. La planta le da sus azúcares para alimentar al hongo y en cambio, en el intercambio, el hongo extiende el alcance de la raíz y al extender el alcance de la raíz busca agua y busca nutrientes en lugares que la planta no los pudiera acceder. Entonces es como si estuviera extendiendo el alcance de la raíz y le ayuda a traer agua y traer nutrientes. Al mismo tiempo, estos hongos crean redes que se pueden conectar entre plantas. Entonces, cuando existe esta conexión entre plantas, que es muy probable que exista en la planta de la uva también, porque las plantas están muy cerca unas de las otras, esto ayuda a que las plantas se comuniquen entre sí. Cuando hay algún parásito, algún estrés, las plantas desechan químicos de alerta, de emergencia, que la otra planta los puede reconocer y prepararse con anticipación al estrés o al parásito para reaccionar de esa manera más adecuadamente. Y estos hongos se extienden en gran escala. De hecho, el organismo más grande que se ha descubierto en el planeta es un hongo del suelo en Oregon. Es un solo organismo, un solo hongo que se extiende 2,000 acres. 2,000 acres, un solo organismo. Y lo han identificado por medio de secuencias de ADN. Se han dado cuenta que es un solo organismo que se extiende. Entonces es muy fácil poder darnos cuenta que este tipo de conexiones también pueden existir en los cultivos en los cuales ustedes trabajan. Entonces es un organismo muy, muy importante para la conservación del agua, para la movilización de nutrientes, pero también para la protección de enfermedades. Es un organismo muy, muy importante. Cuando ustedes caminan a veces en el viñedo, en sus jardines pueden ver champiñones. Los champiñones es la fruta del hongo.
Entonces es como si vieran una manzana, el resto está abajo del suelo. Entonces así como vemos una manzana, la dimensión de la manzana al árbol también es igual. El champiñón es solamente la fruta, el resto del organismo está abajo del suelo. Pero si ustedes caminan en su jardín, en los viñedos y ven champiñones, quiere decir que hay comunidades de hongos debajo del suelo funcionando y permaneciendo establemente. Esta es una foto de microscopía de una raíz. Lo verde es la raíz, los cuadros son de hecho células independientes y cada uno de estos puntos son microorganismos. La raíz siempre está populada de microorganismos, pero al igual que en otros ecosistemas hay buenos y hay malos, hay organismos buenos, hay organismos malos. Entonces la idea es hacer lo que más podamos para que la mayoría de estos sean organismos buenos. Entonces, aquí les tengo un ejemplo donde tenemos una comunidad muy saludable de microorganismos y de este lado no. Entonces, si yo tengo un patógeno, un parásito que viene a entrar aquí, le va a costar mucho trabajo entrar en la raíz porque existe toda esta competencia. Y todos estos microorganismos, como son beneficiosos para la planta, su meta es que la raíz esté sana. Mientras los microorganismos malos que vienen entrando no les importa la raíz. Ellos lo único que quieren es alimentarse, matar la planta e irse a otra. Entonces, de este otro lado, la raíz está más vulnerable. Entonces, es más favorable que tengamos una comunidad variada de microorganismos para que la planta pueda acceder lo que necesita. Las lombrices de tierra son también muy buenas para la salud del suelo. Tienen cuerpos muy pegajosos, hacen túneles que se mantienen estables para que el agua se pueda infiltrar. También movilizan los nutrientes y en los excrementos concentran los nutrientes. De hecho, pueden comprar fertilizante de lombriz porque son muy ricos en nutrientes. Pero al mismo tiempo, las raíces buscan el suelo saludable. Entonces, nosotros las utilizamos como una especie indicadora de la salud del suelo. Sí, ayudan a que el suelo sea más sano, pero también al mismo tiempo buscan el suelo sano. Entonces, si ustedes escarban durante la temporada lluviosa, sobre todo cuando ya está empezando la primavera, ustedes deberían de encontrar entre 5 y 10 lombrices por pie cuadrado. Si no encuentran de 5 a 10 lombrices por pie cuadrado, eso quiere decir que algo le falta a ese suelo, que la lombriz no quiere estar ahí. Entonces las lombrices nos ayudan, es muy sencillo y muy rápido saber si tenemos una comunidad saludable de lombrices, nos indica que los suelos están saludables. Entonces lo que nosotros podemos hacer para tener una buena comunidad de microorganismos saludable, primero que nada, es mantener buenos niveles de materia orgánica, porque esa materia orgánica es lo que va a alimentar a los organismos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos agregar materia orgánica directamente en forma de compost, que estamos trayendo de otro lado y lo estamos incorporando en el suelo, o, como ya venimos diciendo, los azúcares se crean por las plantas, mantener raíces vivas en el suelo. Si el suelo está completamente desnudo, no hay nada creciendo ahí, no hay nada para regenerar la materia orgánica, entonces los microorganismos no pueden hacer su trabajo adecuadamente. Entonces todo el suelo tiene que tener algún tipo de cobertura con las raíces vivas o estarle agregando composta, una o la otra. Si no se hace ninguna de las dos opciones, la materia orgánica se va bajando en el suelo y ya no nos da la oportunidad de que los microorganismos tengan lo que necesitan. Al mismo tiempo, el reducir la perturbación del suelo también ayuda. Cuando nosotros mezclamos el suelo, cuando se hace una labranza muy agresiva, la materia orgánica se expone al aire y se oxida y la perdemos en medio de dióxido de carbono. Entonces todo ese trabajo que hicimos en ponerlo en el suelo se va perdiendo. Al mismo tiempo, la labranza excesiva rompe las redes de los hongos, que ya venimos hablando que son muy importantes. Entonces los hace volver a empezar el trabajo otra vez. Entonces todos los estudios indican que entre más tiempo se deje el suelo sin perturbarse, es mejor para los organismos. Ahora, no vengo a decir que nunca se trabaje el suelo, que nunca se haga el disqueo, que nunca se haga la labranza. Lo único que digo es que tienen que reconocer que cada vez que lo hagan hay un precio que pagar y si lo tienen que hacer, háganlo estratégicamente. No es necesario pulverizar el suelo. Si es necesario romper la compactación, háganlo, pero no necesariamente tienen que pulverizar todo el suelo. Se puede hacer estratégicamente para no crear tanto daño. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo, cuando el suelo está desnudo, las temperaturas tienden a subir más. Entonces, si en el verano el suelo está completamente desnudo, y estamos hablando ya sea de debajo de la uva o entre las hileras, cualquier sección del suelo que se supone que debe estar trabajando, hablando en una forma agrícola,
necesita estar cubierto de algo. Si está completamente desnudo y las temperaturas suben más de 90 grados, los microorganismos no pueden trabajar, o sea, se bloquean y ya no pueden hacer su trabajo. Entonces, si ustedes ven que sus suelos, la temperatura sube más de 90 grados, es necesario probablemente utilizar un mantillo, ya sea la paja o algún tipo de residuo de madera, pero no podemos dejar que suba la temperatura tan altamente. Ok, pasamos a las propiedades físicas del suelo. Esta sección la voy a pasar un poquito más rápido. En la primavera ofrecemos una clase donde hablamos acerca de estos temas con más detalle. Digo, el día de hoy me invitan, el tiempo es un poco reducido, hacemos lo mejor que se puede, pero si están interesados me pueden llamar a mí. Al final voy a pasar mi tarjeta de negocios y también voy a poner mi teléfono aquí arriba, o pueden hablar directamente con los organizadores del evento. Si están interesados en aprender acerca de esto con más detalle, los invito a la clase. La idea principal de esto es que la textura del suelo se determina en base a la cantidad de arena, arcilla y limo, y ese porcentaje de cada uno nos indica el tipo de textura que tenemos en el suelo. Esta textura se origina cuando el suelo se está formando, no podemos hacer nada para cambiarlo. La textura que ustedes tienen en sus suelos es lo que les tocó, pero es importante reconocer que esa textura va a afectar cómo se moviliza el agua, cómo se retienen los nutrientes. Suelos arcillosos que tienen más barro retienen más agua, pero se mueve el agua mucho más lentamente. Los suelos arenosos, el agua se infiltra con más facilidad, pero no retienen tanta agua. Eso es la textura. Después hablamos de la estructura del suelo. La estructura del suelo es cómo se combina esa textura para formar una estructura estable del suelo. Entonces podemos tener dos suelos con la misma textura, pero con misma textura, pero con una estructura muy diferente, depende de cómo se maneja el suelo. La textura no lo podemos cambiar, la estructura es en base a cómo nosotros manejamos el suelo. Me explico con un poco más de detalle. La estructura nos dice cuántos poros tenemos, la cantidad de poros en el suelo, qué tan estables son esos poros, y de esa manera nosotros podemos predecir cuánta agua se va a poder infiltrar y cuánta agua se va a poder retener en el suelo. Entonces esas dos propiedades, la textura y la estructura del suelo, te dicen mucha información acerca de qué le podemos pedir al suelo, cuánta agua puede retener. Y la estructura del suelo se puede mejorar o se puede empeorar, depende de cómo nosotros administramos el suelo. Estos terrones de suelo se forman y se mantienen estables con los hongos. Entonces es un ejemplo de cómo los hongos ayudan a que se mantenga el suelo estable. Entonces crea poros, y cuando nosotros saturamos el suelo de agua, ya sea con un riego o porque llovió demasiado, tienen que ser estables, porque si se deshacen y se crea erosión no nos van a servir de nada. Entonces la materia orgánica sirve como ese pegamento, los hongos sirven como ese pegamento, las bacterias sirven como ese pegamento para mantener el suelo, la estructura del suelo de una forma estable, que tenga buenos poros, pero que no se desintegre cuando llueve o cuando se riega. Entonces es muy importante mantener los niveles de materia orgánica adecuados para que nosotros podamos darle al suelo la oportunidad de crear esa estructura estable. ¿Okay? Les repito, hablamos con mucho más detalle en la clase en la primavera, si a alguien les interesa. Espero que les llame la atención y podamos hablar un poco más de eso en la clase. En cuanto a las propiedades químicas del suelo, lo principal es que el suelo sirve como un almacenamiento para los nutrientes. Y al mismo tiempo, el suelo tiene que tener la habilidad de regular el pH. Si el pH del suelo cambia muy drásticamente, eso puede afectar que también se retienen los nutrientes en el suelo. Me explico. El pH es una indicación de qué tan ácido o alcalino algo es. pH de menos de 7 lo consideramos ácido, como el jugo de limón o el café. pH de más de 7 lo consideramos alcalino, que viene siendo el cloro, el amoníaco. Y el pH de 7 lo consideramos neutro, que viene siendo el agua pura. Entonces, la razón por la cual nosotros tenemos que monitorear el pH en el suelo es porque la disponibilidad de nutrientes es directamente afectada por el pH. Todos los nutrientes tienen un rango de pH en el cual se mantienen más disueltos en el suelo. Por ejemplo,
Ese rango es de entre 6 y 7.5. Entonces, entre 6 y 7.5, la mayoría de los nutrientes se encuentran disponibles. El grosor de la línea les indica qué tan disponible está. Entonces, de este lado no está muy disponible, no está muy disponible, y aquí sí lo está. Entonces, todos los nutrientes tienen ese rango de entre 6 y 7.5 donde se encuentran más disponibles para la planta. Entonces, ustedes pudieran tener cantidades suficientes de nutrientes en el suelo, pero si el pH está muy alto o muy bajo, esos nutrientes se bloquean en el suelo, se hacen insolubles y la planta no los puede acceder. Un ejemplo muy común, he recibido llamadas en ocasiones, gente que me dice, es que mando muestras de hoja y la planta me dice que necesita fósforo. Y le seguimos echando fósforo y nada pasa. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que mandaron una muestra de suelo a analizar para ver cuál es el pH? No, pues nunca. Ok, vamos a hacerlo. Regresan los resultados, resulta que el pH estaba muy bajo. Entonces la solución no era agregar más fósforo, era ajustar el pH para que el fósforo que ya estaba en el suelo se pudiera disolver y la planta lo pudiera acceder. Entonces el pH es muy importante para nosotros determinar si los nutrientes van a estar disponibles o no. Y el suelo se supone que debe regular cambios de pH. El pH siempre va a cambiar un poco, pero no queremos cambios drásticos. Entonces, nuevamente, la materia orgánica ayuda a regular esos cambios de pH. Entre más materia orgánica tenemos en el suelo, hay menos cambios drásticos de pH. Podemos asegurarnos de que el pH se mantenga lo más estable posible. Hay cosas que nosotros hacemos que afectan el pH. Como les digo, naturalmente el pH cambia. No mucho, pero va a cambiar por los procesos biológicos. Pero una de las cosas que nosotros hacemos que sí afecta el pH drásticamente es el uso exagerado de nutrientes artificiales nitrogenados. Cuando nosotros aplicamos amoníaco o urea en el suelo, los microorganismos van a procesar ese nitrógeno y lo van a transformar. Y en esa transformación producen químicos que hacen el suelo más ácido. Entonces, cuando nosotros utilizamos mucho los fertilizantes nitrogenados artificiales, el amoníaco, la urea, todo eso acidifica el suelo. Ahora, no le vengo a decir a nadie que no utilice esos fertilizantes. Son baratos, son fáciles de utilizar y honestamente es gracias a esos fertilizantes que pudimos llegar a la modernidad. Los necesitamos por todo este tiempo para nosotros poder seguir produciendo los alimentos. El problema es cuando se utilizan en exageradas cantidades y cuando no se mantienen niveles de materia orgánica adecuados. Entonces, si alguien está utilizando fertilizantes nitrogenados artificiales, es bueno monitorear el pH, es recomendable monitorear el pH continuamente y asegurarse que tenga buenos niveles de materia orgánica. Si utiliza los fertilizantes artificiales con la materia orgánica, el efecto es menos. Entonces, es posible utilizarlos, no es necesariamente dejar de utilizarlos, solo ser consciente de que hay que mantener un ojo en el pH. ¿Okay? Vamos a pasar a ya las últimas secciones en resumen y luego voy a abrir, me van a quedar un par de minutos para preguntas. No va a ser suficiente para cubrir todas las preguntas, me disculpo en anticipación, pero con toda confianza me pueden llamar, un correo electrónico y podemos continuar, o me pueden ver aquí en el almuerzo y con todo gusto podemos seguir platicando. Ok. Lo que quiero que se lleven a su casa el día de hoy, primero que nada, es que el suelo es un organismo vivo, es un ecosistema vivo y como tal requiere de cuidados, requiere de amor para que nos pueda dar lo que nosotros le pedimos. ¿Okay? Venimos hablando de qué es la salud del suelo y cómo lo podemos nosotros mejorar. Bueno, es una meta que siempre se va a estar moviendo. Si nosotros no monitoreamos qué es lo que está pasando en el suelo, no sabemos qué es lo que le hace falta. Entonces, lo más importante que nosotros podemos hacer para nuestros suelos es mandar muestras a un laboratorio. ¿Okay? No es muy caro, solamente toma tiempo porque se tienen que tomar muestras en cada bloque, en cada sección, pero al mandar muestras es como nosotros ir al médico. Nos sacan sangre, nos sacan muestras de orina y el doctor nos dice, te falta X, Y y Z, y te enfocas en qué es lo que necesitas. Si no sabes qué es lo que falta en el suelo, no podemos estarle agregando cosas al suelo, podemos hacer los problemas más graves. Y otra de las cosas muy, muy importantes que espero los haya convencido, es que lo más importante para mantener una buena salud del suelo es mantener la materia orgánica a buenos niveles.
Y la mejor manera que nosotros podemos mantener esos niveles de materia orgánica adecuados, primero que nada, es por las raíces vivas, porque es lo que necesitamos para mantener la materia orgánica en el suelo, o agregar compost, a reducir la perturbación del suelo lo más posible. Obviamente hay razones por las cuales es bueno hacerlo, pero lo más posible, y saber que cada vez que se labra la tierra hay un efecto negativo. Y una cosa que me faltó mencionar es que es importante también crear una diversidad. Entonces, cuando ustedes aquí en APA tenemos solo la uva, la manera que nosotros introducimos diversidad es al traer cultivos de cobertura. Entonces, si yo tengo solamente una especie, solo un pasto, eso me va a limitar la variedad de microorganismos en el suelo, porque ellos también están en una dieta balanceada. Entonces, si nosotros tenemos 5 o 10 tipos de plantas como un cultivo de cobertura en el invierno, eso nos va a ayudar a que haya una variedad de organismos en el suelo más variada y más sana al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, con eso voy a terminar y nos da tiempo para un par de preguntas. Si alguien tiene la opción de escanear este código, les daría una copia directa de la presentación. Si no, me pueden llamar o mandarme un correo electrónico, yo les puedo mandar una copia de la presentación, o pueden hablar con los organizadores del evento. ¿Okay? Muchísimas gracias por su atención. Tengo 4 minutos para preguntas. Sin vergüenza. Sí, pero no es como tú lo estás pensando. O sea, hay productos que se llaman los bioestimulantes, que básicamente son como los probióticos que nosotros podemos consumir. Compras un producto que ya trae los microorganismos, que ayudaría a procesar los nutrientes. El problema es si tú traes esos microorganismos, pero no cambias nada en lo que estás haciendo, cómo estás trabajando el suelo, no se van a poder quedar ahí, o sea, se van a morir. Entonces, los puedes atraer, pero al mismo tiempo tiene que haber cambios sistemáticos para que esos microorganismos puedan crecer. Eso es para que se procesen mejor los nutrientes. Los azúcares en sí, la planta produce en sí misma lo que ellos necesitan. Si el suelo está saludable y hay nutrientes necesarios y todo está muy bien, la planta va a producir sus azúcares de una manera más eficiente también. Entonces, las plantas sanas crecen en suelos sanos. Entonces sería más o menos lo mismo, que es nosotros introducir los microorganismos intencionalmente. Si tú tienes un suelo sano, suficientes niveles de materia orgánica, los mismos hongos se van a reproducir por sí solos, si ya tienes bastante tiempo haciéndolo. Entonces, es como la pregunta de qué llegó primero, el huevo o la gallina. Entonces, no sabemos. Entonces, si tú tienes un suelo sano, eso va a atraer estas comunidades de hongos, pero al mismo tiempo no estaría nada mal cuando recién se hace un planteo para darles la mayor oportunidad de avanzar. Pero la clave es no nada más introducir los microorganismos, es darles lo que necesitan para que estén bien a futuro.